Bienvenidos a este nuevo seminario de Biología Celular número 13, que abordará los siguientes temas: ciclo celular y división celular. Vamos a anunciar los temas a abordar en este seminario. El primer objetivo es conocer el significado de reloj biológico. Segundo objetivo, conocer las etapas del ciclo celular. Tercer objetivo, conocer el rol de las moléculas reguladoras del ciclo celular. Cuarto, diferenciar las células que pasan por el ciclo celular de las que no lo hacen. Quinto, conocer brevemente las características de cada etapa del ciclo. Habiendo recorrido un camino de estudio, que no es poco, y habiendo cruzado los albores del primer parcial, ya vemos esta imagen de célula y podemos ver que es aquella unidad funcional de la que hemos hablado al inicio de la cursada, la que cumple las funciones que un ser vivo macroscópico. Pero si todo lo que está vivo debe reproducirse, entonces esta célula pasará algunas nuevas etapas que iremos profundizando ahora. Y una de ellas es poder comprender el ciclo celular. Así que vamos a comenzar a interiorizarnos en ese tema. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al ciclo celular. Así como la materia interacciona continuamente en el interior de esta pequeña pero compleja máquina biológica, que nos irá presentando un amplio campo de conocimiento, certero en cierta medida, pero también terreno virgen, esperando ser explorado. Y ahí nos encontramos diciendo que las células atraviesan un ciclo, que significa que van y que vuelven hacia un punto. La diferencia está en que una célula cruza el ciclo y cuando vuelve hacia el punto en el cual inició, ya no es una célula, sino que son dos, que de forma independiente tendrá cada una su propio y respectivo ciclo celular. Podemos decir entonces que el ciclo celular constará de dos etapas, fases o periodos. Una es la interfase y la segunda la fase de división celular. Para iniciar, diremos que la interfase comprende a su vez tres subetapas, que son la primera, la G1, donde presentamos alta actividad metabólica, síntesis de proteínas y duplicación de los centriolos. La segunda, la etapa S, donde se realiza la replicación o duplicación del material genético. Y la tercera etapa, llamada G2, donde tenemos también una actividad metabólica cuya relevancia es distinta a la primera debido a que las actividades metabólicas son menos intensas. Cabe destacar que, aunque no lo mencionemos en este cuadro, existe un periodo llamado G0, el cual van a cumplir algunas células que vamos a mencionar más adelante. Y la división celular, tema que abordaremos más adelante en otra diapositiva. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos marcada en color rosa el contenido del núcleo celular. Por eso puede verse claramente que en la etapa G2 tenemos dos elementos de color fucsia que representarían el resultado de la fase S. Y también vemos en la etapa M la etapa de división celular, donde ya tenemos a la célula
dividida en dos células distintas. Como mencionamos algunas diapositivas arriba, tenemos en esta diapositiva la fotografía en imagen de una neurona. Esa neurona, cuya estructura es muy característica por sus ramificaciones, llamadas dendritas, como el axón, que se ve como una estructura única, marcada en color verde. Las neuronas, que habíamos comentado anteriormente, se encuentran en el periodo G0, a la que vamos a llamar poblaciones permanentes, ya que se encuentran al margen del ciclo celular, lo que indica que estas células no poseen capacidad de división celular. Esto se debe al alto grado de especialización que ellas poseen. En esta diapositiva nos encontramos con la principal célula del hígado, a la que vamos a llamar hepatocito. Esta población celular, a la que vamos a llamar quiescente, también se encuentra al margen del ciclo celular. Pero en algunos casos, si esta población se ve afectada, es posible que regrese a tomar sus actividades metabólicas, con el fin de reponer la pérdida de las células. En este momento queremos comenzar a ahondar un poco más el ciclo celular. Y tenemos que mencionar lo que vamos a llamar puntos de control del ciclo celular. Estos puntos de control me garantizan a mí que el ciclo pueda atravesar sus etapas de forma correcta sin conllevar ninguna alteración. Estos puntos de control son 3 y se encuentran al final de la fase G1, al final de la fase G2 y al final de la fase M. En esta diapositiva vemos claramente que cada punto de control, al que también pueden encontrar como checkpoint en algunos lugares, va a tener la siguiente implicancia. El primero, que va a ser el G1, previene el ingreso a la fase S. La detención en este punto va a estar mediada por una proteína a la que vamos a llamar P53. El segundo punto de control, en la fase G2, tiene como función prevenir el inicio de la mitosis si no se ha completado la replicación o si el ADN se encuentra dañado. Y el tercer punto de control, en la fase M, va a verificar la alineación de los cromosomas en el uso mitótico, estructura formada por microtúbulos del citoesqueleto, que me va a asegurar que tengamos un completo set de cromosomas y que se distribuya de forma equitativa. Si ahondamos un poco más, dentro de cada punto de control existen moléculas reguladoras que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, que como se ve en la diapositiva, trabajan en asociación. Estas moléculas van a variar su concentración durante los puntos de control para poder asegurarnos llevar a la célula a la fase siguiente. El modelo pareciera un poco al modelo de la enzima con el sustrato visto en el primer parcial. En estas imágenes podemos ver claramente cómo tenemos un aumento y descenso de la concentración de las moléculas que hemos hablado en la diapositiva anterior. Al final de G1 yo voy a tener un aumento de la síntesis y la concentración de la ciclina G1 que se une a la quinasa llamada CDK2, formando el complejo FPS, dicho también factor promotor de la síntesis de ADN.
La fase S, al final de este periodo, yo voy a ver decaer los niveles de ciclina G1 por degradación y la separación de la CDK2, provocando la disolución o disociación del complejo factor promotor de la fase S. Y por último lugar, en G2, al final voy a encontrar el aumento de la concentración de ciclinas mitóticas que se van a unir a la quinasa CDC2 para formar el siguiente complejo llamado FPM o factor promotor de la mitosis. Este complejo está relacionado con la desintegración de los filamentos de actina, despolimerización de la lámina nuclear, permitiendo así la disolución de la carioteca. Podemos decir entonces que la célula se va a preparar con el ciclo celular para poder llevarnos a la fase de división celular. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es entonces la división celular? Queremos resaltar en este punto que a nivel macroscópico nosotros vemos progenitores y descendientes o padres e hijos de forma consecutiva pero simultánea. Pero en una célula no ocurre esto, lo que indica que una célula, al dar dos células hijas, desaparece como tal para convertirse en dos células hijas autónomas, distintas y con características propias. Este es un punto que queremos resaltar porque genera una diferencia y a veces confusión en la mayoría de nosotros. La división celular como tal va a ser el proceso por el cual vamos a generar células hijas. Esa división celular puede ser de dos tipos: mitosis si tratamos de células somáticas y meiosis si tratamos de células germinales. Para ingresar al tema de mitosis, vamos a decir que la división celular dura aproximadamente 16 horas. Tomemos nota, la división celular ocurre en células somáticas y se encuentra regulada por factores intracelulares, como lisosomas, energía y tipos celulares. Los factores extracelulares como ser hormonas, pH, sistema nervioso, etc. Entonces la mitosis comprende dos pasos: la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Vamos a continuar con la división celular. La primera de sus etapas a llamarse profase. En esta etapa los cromosomas se condensan, lo cual los hace visibles, desaparece el nucleolo, comienza a formarse el huso, que está formado por microtúbulos del áster, y termina con la disolución de la carioteca. En esta fotografía tenemos el cromosoma metafásico característico formada por dos cromátides, que son consecuencia de la fase de replicación S del ciclo celular. La segunda etapa, llamada metafase, va a presentar a los cromosomas de los que hablamos antes, alineados en un plano central, que comúnmente se llamará plano ecuatorial, así como tenemos un plano cero a nivel geográfico. También la célula, asemejándose a un planeta, llama plano ecuatorial al punto cero. Y claramente los cromosomas metafásicos van a encontrarse alineados como característica de la etapa de metafase. Nos encontramos ahora en anafase, que se caracteriza por la separación de las cromátidas hermanas. Se ve claramente en la diapositiva que, tomadas por su centrómero, comienzan a emigrar hacia los polos opuestos de la célula.
y esta etapa culminará cuando las cromátides cada una llegue al respectivo polo. En telofase vamos a tener a los centriolos que van a cesar su actividad. Van a reaparecer los núcleos por acción de los organizadores nucleolares. Y vemos a la cantidad de ADN dividida en partes iguales en cada extremo de la célula, que prontamente va a dividir también su citoplasma. Como hemos mencionado antes, la citocinesis, también llamada división del citoplasma, comienza con la formación de un surco alrededor de la célula y la aparición de una estructura llamada cuerpo intermedio, formado por fibras remanentes del huso. Aparece una depresión hacia el cuerpo intermedio, que es el anillo contráctil formado por filamentos de actina y miosina. Todo esto me va a llevar a la separación del citoplasma para ver claramente a las dos células hijas. Vamos a iniciar hablando de la meiosis, que va a ser la formación de gametas. Las gametas, que ahora sí van a ser las células sexuales, el espermatozoide y el ovocito, que va a ser la base de la reproducción de las especies. El ser humano va a continuar a la especie gracias a que ocurre la meiosis. Ambas células meióticas son células que tienen 23 cromosomas en el núcleo, a lo que voy a llamar células haploides. Algunas características de la meiosis son las siguientes: que va a ocurrir en células sexuales, pero me va a permitir producir, a diferencia de la mitosis, 4 células hijas haploides. En la meiosis tenemos 3 procesos que ocurren en forma cronológica: el apareamiento de cromosomas homólogos, la formación de quiasmas, que representan el crossing over, y la segregación de los cromosomas homólogos. La finalidad de la meiosis es que se reduzca el número de cromosomas a la mitad, produciendo así 4 células genéticamente distintas. Desde el punto de vista funcional, la meiosis va a tener 2 etapas: la primera llamada reduccional y la segunda ecuacional. La primera debe a su nombre porque reduce el número de cromosomas a la mitad, y la segunda porque mantiene el número de cromosomas constantes, y en ese caso podemos decir que es semejante a una mitosis. La profase 1 es un periodo largo que abarca varias etapas: el preleptonema, en el que los cromosomas no son visibles; el leptonema, donde el núcleo aumenta de tamaño; el cigonema, donde existe unión de cromosomas homólogos; el paquinema, en el que hay entrecruzamiento de genes, también llamado crossing over; el diplonema, que inicia y produce la separación de cromosomas homólogos; y la diacinesis, donde hay condensación de cromosomas. Nos encontramos con una estructura fundamental en la meiosis y no es conocida hasta este momento, que es el complejo sinaptonémico. Este complejo tiene varias partes, que son los elementos laterales, un elemento central y un nódulo de recombinación. La estructura del complejo tiene como finalidad producir un intercambio entre los genes de diferentes formas a través del nódulo de recombinación, con lo cual la variabilidad genética tiene su causa en este mecanismo.
Queremos recalcar que las etapas que siguen presentan el mismo nombre que en una división mitótica. Tenemos una metafase, una anafase y telofase. La diferencia está en que los cromosomas que aparezcan por cada una de ellas van a estar duplicados. Entonces en metafase 1 se alinean las tétradas o bivalentes hacia el ecuador de la célula. En anafase 1 se separarán estas tétradas migrando hacia los polos de la célula. Y en telofase 1 se produce la llegada de los cromosomas a los polos, cuyo mecanismo es semejante al de la mitosis. Finalizando las etapas, también tengo una citocinesis 1 que es semejante a la mitótica, dándolo dos células que se dividen de forma completa. La intercinesis es un periodo de interfase muy corto, donde a diferencia de la mitosis, no tenemos replicación del ADN, por lo cual el número de cromosomas es constante, al igual que la cantidad de ADN. Finalizado este periodo, continuamos con la segunda fase de la división meiótica, que vale decir que es semejante a una mitosis ya conocida. Todas las demás etapas serán similares, con la diferencia que vamos a producir 4 células haploides con una sola cromátide. Es bueno resaltar que en el varón sí se producen 4 células a las que llamaremos espermátides, pero en la mujer no es así, ya que tenemos una profase larga que puede durar años y el resultado final es solamente un ovocito 2 que no finaliza su meiosis solamente si llega a fecundar. Hasta este momento podemos comenzar a armar este rompecabezas de conocimiento. La meiosis se divide entonces en 1 y 2. La meiosis 1 lleva una replicación previa del ADN, la 2 no. La 1 inicia con 46 cromosomas, la 2 con 23. La 1 es larga y la 2 es corta. La 1 tiene intercambio genético, la 2 no. La 1 separa cromosomas homólogos y la 2 separa cromátidas hermanas. La 1 es reduccional y la 2 es ecuacional. En esta diapositiva podemos ver ya finalizada y madura a la célula germinal masculina o espermatozoide. Cabe señalar que el espermatozoide, una vez que termina su meiosis, requiere un mecanismo más al que vamos a llamar diferenciación, que se desarrollará en otro seminario hasta que esta célula adquiera la forma característica que nos es conocida. Muy bien, en este punto podemos hacer una comparación que nos permite marcar las principales diferencias entre ambos mecanismos de división. Decimos entonces que la mitosis ocurre a células somáticas y la meiosis a gametas o células germinales, que la mitosis genera 2 células diploides y la meiosis 4 células haploides, que la mitosis no tiene crossing over y que la meiosis sí tiene crossing over, que la mitosis presenta una profase corta y la meiosis una profase larga, que la mitosis separa cromátidas hermanas y la meiosis separa homólogos, que la mitosis dura 1 o 2 horas y la meiosis puede durar aún años, que la mitosis me presenta un material genético constante y la meiosis es el condicionante de la variabilidad genética. Finalizado el cuadro comparativo que realizamos, quisimos a través de estas imágenes ver una sucesión progresiva de las etapas de la división celular.
Muy bien, hemos abordado entonces ambos tipos de división celular, pero es bueno en este punto hacer una integración de conceptos y también poder hallar algunas aplicaciones para las carreras a las cuales nos estamos postulando. Por ejemplo, en odontología podemos hablar de lo que llamaremos displasia epitelial bucal, que es una alteración. Definiremos displasia como una palabra compuesta por dos términos que derivan del griego, la palabra dis y la palabra plasein, que significa dis mal y plesein, que significa forma o modelo, lo que hace referencia a que hay una alteración en la forma o el modelo y habría un cambio en las células. En esta diapositiva podemos ver que la displasia epitelial manifiesta una morfología distinta a diferencia de las células normales, cuyas mitosis hicieron que aumenten de tamaño. En esta fotografía vemos claramente la forma de una encía que ha sufrido displasia. Cabe destacar que las displasias también se pueden caracterizar en leves, moderadas o más graves, que nos van a dar a nosotros diferentes formas de abordar al paciente. Podemos adjuntar ahora uno de los temas que tiene un abordamiento que todavía no está del todo dilucidado y que hay muchas cosas que se conocen, como también interrogantes. ¿Qué es el cáncer? El término cáncer designa a un amplio grupo de enfermedades que comienzan en las células y sobre todo en la alteración de los mecanismos que controlan la división celular. A causa de esto, los tejidos pueden formar tumores, a los que clasificaremos en tumores benignos, que no son cancerosos, y tumores malignos, que son cancerosos. Es cierto que esta patología puede manifestarse en múltiples países, pero quisimos ahondar un poco con la incidencia en la población nacional. Podemos ver que uno de los cánceres más vistos es el del pulmón, siguiendo con el colon en los hombres argentinos. Y en las mujeres, en el ranking, nos encontramos con el cáncer de mama, continuando a escala con el pulmón. Esto también nos permite decir que desde la bioquímica y la farmacia se pueden realizar múltiples abordamientos de esta patología. Por ejemplo, durante la bioquímica podemos investigar diferentes proyectos para poder conocer mejor la patología del cáncer, como los mecanismos moleculares involucrados en el mismo. Desde la farmacia también podemos trabajar con los fármacos que permitan lograr la mejor calidad de vida del paciente y, por qué no decir así, el fármaco que pueda detener a este mal que asedia a las sociedades. Y por último, decir que la medicina puede permitirnos a nosotros mejorar el tratamiento de nuestros futuros pacientes con la implementación de formas de abordaje tanto al paciente en su fase inicial como el que está en la fase avanzada. Llegando al final del seminario, queremos abordar la importancia que tiene en salud el trabajo de las distintas disciplinas. Desde la farmacia se pueden investigar fármacos que trabajen de una forma más fehaciente y menos dañina hacia el tratamiento de los pacientes. Desde la bioquímica, un abordaje más profundo, más exacto y específico de los conocimientos que llevan a las alteraciones metabólicas que lo producen. Y desde la medicina, el abordaje de los pacientes
produciendo nuevas terapias, nuevas formas de tratamiento para lograr una mejor calidad de vida del paciente. Es importante entender que aún en la etapa de estudio, todo lo que se desarrolle desde lo profesional va a tener una implicancia directa en nuestra mejora a nivel sociedad y nuestra mejora a nivel de la resolución de patologías como esta, que todavía esperan que muchas cosas sean descubiertas. Por esta razón decimos que el saber es una aventura y que es un camino en el cual hemos dado inicio. Por lo tanto, en esta etapa diremos que si el camino es largo de este saber, hemos hecho bien en iniciarlo, por lo cual vamos a seguir caminando y avanzando hacia aquellos conocimientos que están por delante esperando ser descubiertos.